El tiempo nos permite tener la libertad de que todos saben el horario que manejamos y que le damos un tiempo muy acorde a la realidad de lo que hemos entendido a la predicación del Evangelio. Una vez más agradezco que usted haya tenido la bondad de poner su teléfono celular, que es el que puede interrumpir más drásticamente un silencio como el que le pedimos para poder entender que está usted interesado en la palabra. Gracias por apagarlo o ponerlo en vibrador, dependiendo de la ocupada vida que a veces se tiene en esta ciudad. El capítulo 21 del libro del Génesis, y queremos con ello también saludar a todos los que tenemos la oportunidad de llevarles la palabra a través de internet, que es el medio de hoy, en directo desde esta iglesia acá en Los Ángeles, California. Donde quiera que usted nos esté oyendo y viendo, bienvenido también. Si es un programa de televisión que se registra en alguna ciudad de habla hispana, un programa de radio, donde quiera que la palabra de Dios esté siendo llevada y transmitida, también le damos la bienvenida. El capítulo 21 de esta porción de Génesis nos va a permitir a usted y a mí, de una manera muy interesante, ver una realidad que es notoria hasta nuestros días y que se ha desarrollado esta verdad histórica desde hace 4,000 años. Wow. Y que tenemos la oportunidad nosotros, al estudiar el libro del Génesis, hemos entrado ya de frente a los relatos que la Biblia tiene en el Antiguo Testamento, puesto que Génesis es parte del Antiguo Testamento, es el primer libro de la Biblia. Y tiene el origen, Génesis quiere decir origen, esa es la palabra, ¿verdad? En su interpretación, por así decirlo. Y en el origen que estamos leyendo de muchas cosas, hoy hemos estado ya entrando de frente y vamos ya a leer hoy el desarrollo de lo que sucedió en la tienda de Abraham, en la vida de Abraham y de Sara, su esposa. Y hoy en día nosotros hemos estado viendo desde hace muchos años, aquí especialmente en los Estados Unidos, el resultado de lo que ha habido con la nación del Islam. Y la nación del Islam no tiene nada que ver con realmente el mundo árabe, en cierta forma. Porque hoy vamos a tener la oportunidad de leer en la Escritura cómo Dios tiene una parte muy especial y de mucho interés en la vida de los que hoy nosotros en nuestro idioma del año 2016 conocemos como las personas del mundo árabe o de descendencia árabe. Y este conflicto que ha llevado al mundo y a Europa y a muchas partes del mundo a ver de una manera muy controversial y de entender que es una amenaza y que verdaderamente se ha convertido esto en una triste historia de terrorismo y se ha desencadenado una aberración a esta manera de pensamiento y de protesta o
de movimiento que ha llevado a que especialmente esta nación en la que vivimos, los Estados Unidos de Norteamérica, sea odiada directamente por la nación del Islam. Y eso le llamamos así en el sentido de hablar, porque es evidente que todos nosotros hemos podido entender que jovencitos y jovencitas de estas ciudades que emigraron aquí desde niños, como cualquier padre trae a sus pequeños a esta nación para comenzar una nueva vida, y que de alguna manera están siendo también a través de internet, porque hay sitios de internet en donde ellos encuentran razón para odiar, y son ciudadanos americanos, algunos o la mayoría o todos ellos, y tienen una discrepancia en la mente y viajan a países extremistas absurdos como los sirios, como la misma Saudi Arabia y algunos otros lugares en donde hoy en día se está viviendo momentos extraños en ese sentido. ¿Y cómo es que la Escritura, usted lo va a leer conmigo, cómo es que la Escritura pone a Ismael, el hijo de Abraham, como uno de los originarios de estas naciones? Y usted va a ver la bendición que Dios quiere darle a estas naciones árabes. Asombroso. Esta confusión que hay por la manera en la que extremistas que no tienen nada que ver con la religión islámica en sí, porque la religión islámica no tiene una realidad, sino son pensadores extremistas absurdos que han tenido a bien querer utilizar el pensamiento de este profeta Mohammed y la forma extraña en la que este radicalismo ha llevado a estos hombres a lavar la mente de estas juventudes árabes, y que ellos se exhuman a sí mismos y mueran en estos famosos protestas de yihad de ellos, y en donde van poseídos de esa euforia y de ese calor religioso absurdo extremo, y los haga ponerse chalecos con bombas y todo, y caminar ante las multitudes donde quiera que ellos hayan decidido, y hacerse explotar, creyendo que eso es agradar a Dios, el Dios a quien el profeta Mohammed les hizo entender que era el único que existía. Ellos le llaman Alá, pero es simplemente una terminología lingüística. A lo que ellos se están refiriendo es al único Dios. Y sí, es cierto, existe un único Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Entonces usted lo va a ver conmigo, y vosotros somos testigos oculares, porque vamos a poder leer la realidad de cómo Dios está incluyendo al mundo árabe en sus promesas. Asombroso. Cómo tiene provisiones para ellos. Y si usted algún día se anima a leer el libro de Ezequiel, usted se va a sorprender las bendiciones y las misericordias y las gracias que Dios hará con ellos en el milenio. Porque aquí va a leer usted que por cuanto es tu hijo, le dijo Dios a Abraham, yo también tengo provisión para él. Asombroso. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de ver cómo Dios está en todo. Y cómo Él, sorprendente y maravillosamente, tiene algo que los árabes tienen que saber.
y que tienen que entender que Dios los ama y que aunque la falta de realidad y de la verdad y de la limpieza de aquellos que le han hablado de la existencia de un único verdadero Dios, ese único y verdadero Dios quiere bendecirlos, pero no estará jamás de acuerdo en la forma en la que exponen su ira. Hay otras maneras de hacerle ver nuestro inconformismo al mundo en el que vivimos. El terrorismo no es una respuesta. El terrorismo no es el camino de Dios. El terrorismo no es ni siquiera el camino que enseña el Corán. El terrorismo es una posición extrema y absurda que ha llevado a estos pobres muchachos y muchachas a llevar dolor y tristeza al corazón de sus propios padres, porque ellos jamás les enseñaron que los habían traído al mundo para que se exhumaran muriendo en un ataque terrorista de esa forma. Por eso esta porción de la Biblia es extraordinaria. Y aquí lo voy a comenzar a leer, el capítulo 21 del libro del Génesis. Dice así la palabra de Dios. Visitó Jehová, verso 8 en adelante. Del capítulo 21, sí, pero es del verso 8 en adelante. Y creció el niño y fue destetado, está hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios, oiga eso hermano, por favor. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Eso se lo está diciendo a Abraham, no a nosotros, que estamos casados con una Sarita. Está hablando de esta Sara grandota que está aquí. Oiga esto, hermano. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Oiga eso. Y también del hijo de la sierva haré una nación. Eso usted lo ha vivido. Usted sí está viviendo 4000 años después de este versículo de la Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de ver la historia de la Biblia anunciada y nosotros comprobar que pasó siglos de siglos y sí se cumplió. Porque hoy hay una nación, efectivamente, como Dios se lo dijo a este hombre, porque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces los árabes son descendencia de Abraham. Eso lo está estableciendo aquí. ¿Y cómo es que hay odio entre ellos y los judíos? Y son descendencia de Abraham. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba.
Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes? Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios, esto es sorprendente esta vez. Y Dios estaba con el muchacho. 4000 años después, Dios sigue estando. Dios sigue estando con el muchacho, hermano. Eso es innegable. Solo que nosotros ya tenemos unas consecuencias de tiempo extrañas. Y todo lo que ha sucedido y todo lo que se ha desarrollado y al que estamos vinculados por ser nosotros gente que está viviendo y realizando sus años de vida en esta nación, sabemos también lo que ha sucedido y lo que ha pasado y lo que ha llevado a esta rivalidad y a esta tremenda situación. Pero nosotros vamos al principio, y este es un principio que yo quisiera hablar un poco de él, porque es algo que tenemos que entender y que tenemos que comprender y que tenemos que saber nosotros como creyentes y como cristianos, porque ahora más que nunca no podemos ponernos nosotros como radicales cristianos y cargar con odio y con rencor y aturdir nosotros la verdad de las consecuencias que hoy tenemos a nuestro alcance, sino que tenemos que ir a la realidad de lo que hay en el trasfondo del desarrollo de la historia que nosotros hoy estamos viviendo. Y nosotros tenemos que entender hasta dónde nosotros hoy en día necesitamos comprender cómo el plan de Dios se está llevando a una realidad en medio del escenario que usted y yo estamos viviendo en el 2016. Eso es importante. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muy bien. Este desarrollo que usted y yo hoy entendemos de lo que está sucediendo en ese momento de la lectura de la palabra, hacia dónde nos traslada la lectura de esta porción de la Biblia en la historia de la vida de Abraham, y que está vinculado hoy en día a lo que ya es notorio por todos nosotros. La situación, la manera en la que hoy en día nosotros somos llamados a interpretar y a comprender qué es lo que está sucediendo en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hombres y las mujeres que estamos detrás de las verdades de la Escritura, y tenemos que tener una realidad espiritual, pero tenemos que tener una realidad también cognitiva, de conocimiento, para que nuestro consejo, para que nuestra palabra, para que nuestro enfoque y la manera en la que habremos nosotros, de acuerdo a las oportunidades que Dios nos brinde,
podamos nosotros realmente con certeza y con realidad y conocimiento y verdadera posición escritural, dar nosotros nuestra opinión, dar nuestro esfuerzo, dar nuestro pensamiento, dar nuestras capacidades, entender la realidad de lo que nosotros hoy estamos viendo como áreas de conflicto en la verdad de la escatología bíblica o del desarrollo profético de lo que hoy conocemos como el mundo moderno en el que nos ha tocado vivir. Usted y yo podemos asomarnos a la ventana de la historia en su origen, porque tenemos este documento extraordinario que para nosotros es parte de un libro sagrado al que le tenemos profundo respeto y que en esta mañana esta lectura no la evadimos, sino que conceptuamos y seguimos nosotros el consenso y el curso de la historia de esta porción de la Escritura para tener un enmarco completo y tener una idea general verdadera de lo que realmente es, no solo lo que sucedió, sino las consecuencias de lo que sucedió en los días de Abraham. Este hombre le dio origen a dos naciones. Hoy en día la nación de Israel se ha convertido en una nación que ha traído al mundo enormes y extraordinarios beneficios. La manera en que los israelitas han bendecido a la tierra, aunque tengan una disparidad de aceptación por la misma animosidad natural con la que nacen los hombres que se nacen totalmente separados de las verdades de Dios e influenciados por el odio que provoca Satanás y que provoca ese odio que se ha visto desde la historia, en donde los pobres israelitas fueron siempre odiados por la gente de las naciones del mundo. La inexplicable manera en la que aquel hombre asirio en los días del gran Artajerjes dio a luz el famoso libro de Esther. Y el libro de Esther es la historia de aquel Mardoqueo que era un hombre de Dios y que estaba capturado y que era parte de los que había el rey Artajerjes llevado a Asiria y que los había esclavizado y que había también tenido odio y había conquistado a Jerusalén y que había usado Dios eso para castigar la tosudez y la necedad de Israel de volverse a otros dioses en los días de los Baales de aquel tiempo, hermano, donde aquella mujer provocó tanto odio al casarse aquel rey con esta mujer y llevó a que fueran llevados cautivos. Y usted ve a Mardoqueo con su sobrina Esther. Y usted lo ve en el libro de Esther. Usted lo lee. Y usted ve cómo esta mujer, Dios utilizó a Mardoqueo para enseñar en el libro de Esther cómo la desobediencia de esta mujer iba a hacer que esta persona entendiera y comprendiera que Dios lo había llevado y de repente hay un odio contra ella. Y aquella reina que fue quitada, ella estaba teniendo la oportunidad de llegar a ser la reina, y que esta mujer, ese odio y ese rencor que vemos, que había hasta hecho lo imposible sin saber que la nueva reina iba a ser judía, y era judía. El odio de Hitler por los israelitas, el desenfreno de los hombres que siempre han tenido odio en todas las edades. ¿Por qué ha llevado al hombre a ese odio? En medio de ese odio, cuando uno estudia la historia de Israel dentro del marco de la realidad, ha sido siempre porque Dios fue fiel, fue grande, fue misericordioso y siempre bendijo a Isaac. Y nosotros tenemos que tener esa comprensión y ese entendimiento de lo que es la bendición de Dios.
aquellas promesas que Dios dio a aquellos hombres en el pasado, y que nosotros hoy somos naciones y que somos pueblos y que formamos ciudades y continentes y formamos istmos, hermano, en donde no hay un desarrollo y no hay una forma de vida, quizás probablemente de esa magnitud, pero vemos en donde quiera que estos hombres vivieron. En Rusia, los judíos prosperaron de una manera sorprendente, increíble y maravillosa. Han provocado el odio de las naciones del mundo porque la prosperidad los sigue, porque tienen unas convicciones diferentes y distintas a la manera en la que hoy en día han llegado a tener, y por eso es que han creído que ese tener los ha hecho controlar políticamente y de alguna manera. El haber conseguido durante la Segunda Guerra Mundial, yo pude leer la historia de Harry Truman y su biografía entera, y lo pude ver cómo era que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, tenía ningún cariño por los judíos. Los detestaba, porque tenía un amigo judío desde jovencito que siempre le llamó la atención, que siempre prosperaba, y Harry nunca prosperaba. Ya se pasaron los años, Harry Truman se convirtió en presidente de los Estados Unidos increíblemente, y cuando estaba en la banca sentado, ¿verdad?, lo llamaron los rabinos y le platicaron y le hablaron, y utilizaron a su compañero que desde niños se conocían, y llegó el momento en que Harry Truman fue el pensamiento de la gente: dile que nos ayude, que estamos a punto de conquistar nosotros, porque los ingleses se van a retirar de Arabia, y ellos tienen contacto con los ingleses, y dile a Harry Truman, al presidente, que nos ayude y que vote en las Naciones Unidas a favor de que Israel se vuelva a ser una nación de nuevo, porque desde el año 70 no tenían identidad y no tenían una nación y eran errantes por el mundo entero. Asombrosa la historia. Cómo esta verdad que acabamos de leer nació en la tienda de Abraham. Fue a través de aquella promesa, fue a través de aquel deseo, de aquel anhelo voluntarioso de aquella mujer, de que su marido pudiera tener un hijo, y aquel deseo humano de querer ser ella madre, y que a promesa de ese Dios, porque tenía un marido que se había convertido en errante y que vivía como forastero, porque tenía un Dios extraño y raro, porque ese Dios le hablaba, pero era un Dios único y verdadero, pero que no se sabía quién era. Esa es la historia. No la podemos negar. No podemos negar, hermano, que Dios está manejando al mundo. Dios es el que controla. Dios es el que tiene dominio. Dios es el que tiene al mundo en sus manos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y sorprendentemente Harry Truman, después de evadir, platicó con él una tarde y conversó con él, y cuando terminó de conversar con él, llegó a su escritorio y le dijo a sus más allegados: este judío me cae mal, me revienta este rabino, son tercos, son necios. Son gente que ellos, no sé, tienen una personalidad que choca. Y Harry Truman era cristiano. Y se fue a la Biblia. Y sabía desde niño las escrituras, Harry Truman. Y se dio a entender y sabía que lo que ellos estaban pidiendo, Dios se los había dado a Abraham. Y que los judíos no necesitaban llevar ningún documento, que la Biblia hablaba, que era el documento legal de lo que Dios les había dado. Y que ahora él tenía la posición como presidente de Estados Unidos y estaba viviendo el momento de los ingleses
que estaban sacando todos sus bártulos del Medio Oriente, donde habían estado durante muchos años, el famoso Imperio Británico, y ellos le dijeron a ellos: ahí miren cómo hacen. Y les dieron la independencia, 14 de mayo de 1948. Y Ben Gurión y Golda Meir y otros hombres y mujeres vieron el nacimiento de nuevo, sobrenatural, increíble y maravilloso, y fue 1900 y pico de años después que el Señor le permitió a Israel regresar otra vez a la Palestina que les había dado a Abraham. Esa verdad se ha convertido en una guerra a muerte. Los palestinos se han convertido en enemigos y Yasser Arafat llevó desde el 60 y pico hasta los últimos días de su vida. De una manera extraña, Arafat se convirtió en el guerrillero terrible y llevó el terrorismo al corazón de Jerusalén y al Israel formado nuevo, con el odio de que ellos no tenían derecho, porque ya había pasado mucho tiempo y esa tierra no era de ellos, y esa tierra era árabe. Y eso es lo que hoy tenemos en el conflicto árabe-israelí, y que ha hecho que guerras se peleen. Y hemos podido entender que es esa realidad que está moviendo las verdades de las revelaciones del Apocalipsis. Las verdades de cómo Dios toma en cuenta todas esas realidades, que es establecer un movimiento de misericordia, de gracia. Envió a su Hijo, y al final de muchos siglos envió a su Hijo y lo hizo nacer. Desgraciadamente para los árabes, lo hizo nacer judío. ¿Por qué Jesús tenía que ser judío? Pero a Dios no se le discute. Dios sabe lo que hace. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana es la manera en la que la historia que se está moviendo en el mundo de hoy tiene vinculaciones con la Escritura. La Escritura estableció y determinó en el momento en que Sara creyó que lo que estaba haciendo era agradar a Dios y ayudarlo, ofreciéndole a aquella mujer para que tuviera un hijo con su marido. El Señor la asusta, ya lo leímos, que ella se ríe, le pone sonrisa a su hijo, porque de 90 y pico de años. Y Abraham casi de 100. Resultan esperando un baby. ¿Se puede imaginar eso? Y hace Dios que entre en conflicto en la tienda de Abraham. Un conflicto que lleva 4,000, 5,000 y pico de años. ¿Se puede imaginar, hermano? Cómo a veces nosotros no tenemos a veces la realidad y la verdad de que nuestras decisiones tienen cursos, hermano, que quizás no vayan a afectar una nación, porque nosotros no tenemos una influencia y no nacimos dentro de una realidad de vida que iba a ser algo, una hecatombe nuestras decisiones, pero que sí influencia a nuestra familia. Y que nuestras decisiones tienen que ser consideradas, y que tienen que ser sopesadas, y que tienen que ser pensadas, y que tienen que ser entendidas, y que hay que hacer la voluntad de Dios aunque te esté costando, y que tienes que inclinarte a la voluntad de Dios aunque te sea difícil, y aunque la voluntad de Dios parezca rara, parezca extraña. Si tu espíritu ya lo entendió, si tu alma ya lo comprendió, si tú ya te
te diste cuenta que Dios quiere algo que no le gusta a tu carne, ten cuidado la decisión que vas a tomar. Eso es importante, porque Dios te escogió. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Démosle palmas al Señor. Él te escogió. Él sabe que eres su hijo. Y ahora, Abraham, usted lo leyó conmigo, llega Sara y va a hacer una gran fiesta porque destetó a Isaac. Para las mujeres que hoy en día no saben, porque como ya yo creo que de milagro dan pacha a las mujeres hoy. Hoy dan biberón. 2 años de darle pecho, de amamantarlo, de leche materna. Y Abraham hace un fiestón. E Ismael tenía 12 años y medio. ¿Se imaginan? Y ahora tiene 12 años y medio, va a cumplir 13 años y está cerca también el cumpleaños de Ismael. Por eso los árabes odian a los judíos. Porque el Corán dice que al que echaron fue a Isaac. Hasta ahí se vengaron los fregados. Cuando usted lee el Corán dice, no, fue al revés. Al que echaron fue a Isaac. Y ahora resulta que Jesús es judío y que nace de la tribu de Judá y que es descendiente de David y que ahora resucitó de los muertos. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es asombroso, la historia es tremenda. Y ahora le dice Sara a Abraham, yo vi que la criada se burlaba y su hijo se burlaba de Isaquito, tu muchachito, tu niño que yo di a luz. Mentirosa, no fue ella, fue Dios el que se lo dio. Ella fue la que hizo el lío. Ella fue la que le dijo, Dios te va a bendecir, pero es con Agar, no conmigo. Y que ella dé a luz sobre mis rodillas. Y que él nomás dar a luz, yo lo haga como que yo lo estoy dando a luz. Y va a crecer como mi hijo, y lo voy a amar como mi hijo, y le voy a dar todo, y le vamos a hacer. Y Abraham, era tanto el deseo, porque dijo, no tengo heredero. ¿Y ahora cómo va a salir la movida aquí si no hay nada? Y ahora resulta que tiene el hijo, tiene 2 años, y entonces la mujer le dice, sácalo, échalo de la tienda, déjalo que se vaya y saca a esta mujer y que se acabe este conflicto y que se acabe este problema y que se acabe esto. Los problemas no se acaban cuando tú quieres que se acaben. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Haz la voluntad de Dios y tus problemas se te van a acabar. Estos problemas no se resuelven de la manera en que tú quieras. Se te va a hacer más difícil, se te va a hacer más problemático. Tienes que entender que la solución te la da Dios. Entonces ahora resulta, usted ve la escena, la leyó conmigo, y aquella mujer se va.
expulsada. Siglos después, un gran predicador llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, leyendo este mismo pasaje, interpretó de que estas dos mujeres son dos pueblos. Y que esto era verdaderamente algo extraordinario y que estos dos pueblos también se podía usar como una alegoría. Y alegoría quiere decir una interpretación espiritual de un acto literal que sucedió, especialmente en el Antiguo Testamento. Y toma la alegoría pura, y es evidente que la alegoría es espiritual, y dice que Sara representa a las cosas que nos da el Espíritu Santo, y que lo que representa Agar, lo que representa Ismael, es las cosas que te da la carne. Hablándote a ti y a mí de la realidad de ese pasaje y de la verdad de ese pasaje, que Pablo no tuvo mucha vida como no lo tienen los humanos desde que fue expulsada esa extraordinaria manera de vivir y nos limitaron la edad. Él no pudo ver el 2017 que tú vas a recibir con la Santa Cena, si vienes. Porque ya te arruiné todo el chonguengue. Qué casualidad. El primero se le ocurre al tipo ese hacer Santa Cena. ¿Cómo? Aquí me como yo todos los panes que sobren y me tomo todo el vino que sobre. Pero la Santa Cena la hacemos truene, llueva, corre la marea. Pero oiga, usted lo lee ahí en la palabra y lo entiende conmigo, que este hombre en el 2017 no pudo verlo, pero vaya que si no se extendió ese conflicto. Las grandes dificultades que el Islam radical está provocando, le vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con la religión en sí. Nunca el Corán enseña que esa clase de asesinatos y esa clase de matanzas y ese odio sea producto de una enseñanza del famoso profeta Mohammed. Jamás. Aunque la historia cuenta y sabemos que el radicalismo no solamente se vive en el 2000 como lo vivimos nosotros, sino que se ha vivido siempre desde que invadieron Turquía, desde que el Imperio Otomano se terminó y se metieron adentro cuando se dividió el Imperio Romano y las hordas turcas. Arrasaron con España, arrasaron con partes de la Francia y querían deshacer y destruir a Italia, y los papas fueron los culpables de la interpretación errónea de lo que era el reino de Dios, y ellos con sus maldades y las mentiras, con su iglesia católica, apostólica y romana, destruyó la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y lo convirtió en una batalla encarnizada, en donde el Islam, para defenderse, utilizó también hordas de asesinos y de matones. Pero eso no tiene nada que ver con la religión islámica. Por eso necesitamos nosotros entender esa verdad. Tenemos que comprender, porque se va haciendo todavía mucho más extenso, porque lo que sucede con este muchacho expulsado es lo que más sorprende a la mente del que entiende la Biblia. La manera en la que Dios, hermano, establece su misericordia y su gracia, su amor y su piedad, va también extendida hacia el mundo árabe. Va extendida hacia los cientos de millones de almas que están necesitadas del mensaje del Evangelio, y que debido a no tener paz y tranquilidad y victoria,
almas están totalmente siendo engañadas por estos hombres, hermanos, ignorantes de la realidad y aprovechándose de la inocencia de jovencitos que pueden radicalizarlos, enseñándoles mentiras y basuras con el terrorismo. Eso es una verdad. Usted no lo puede ignorar. Porque ahora, aquella mujer la expulsan, Dios le habla a Abraham y le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Porque Abraham se preocupa y dice: pero si es mi hijo, ¿cómo voy a dejar tirada mi sangre? ¿Cómo voy a obedecer ahora a esta mujer que por su orgullo y por su vanidad, que por su lógica interpretación ahora que tiene un hijo, eso no lo hace santa a Sara? Y él dijo: ¿yo qué voy a hacer ahora? Y entonces Dios interviene. Qué misericordia la de Dios. Dios es grande, Dios es... Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia. Y le dice: no tengas, oye, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, escuche ese versículo 12, porque en Isaac ahora el Señor desciende y viene y le habla a Abraham y le arregla el enorme conflicto que como hombre él ha entendido que la verdadera voluntad de Dios es la que Dios le habla a él, no la que le dice la vieja. Así dice el hermano Rincón. Yo solo estoy obedeciendo a la interpretación del hermano Rincón. Rincón 1:1. Entonces dice Abraham, el Señor le habla y le dice: yo sé que tú eres mi siervo, yo sé que ya discerniste a Sara, yo sé que sabes que esta mujer se ha sorprendido y que tú también estás asustado, porque ahora resulta que yo te he dado un hijo y la primera vez que yo te hablé y tú saliste de Ur de los Caldeos y lo que yo te dije era que yo te quería porque quería tu descendencia. La voluntad de Dios, hazla. Aquí hay gente que Dios le está hablando que tiene que hacer la voluntad de Dios. Levante la mano derecha. Levante la mano derecha. Levante la mano derecha. Padre, dale fuerza a esta mujer y a este hombre que me están oyendo, que hagan tu voluntad. Que hagan tu voluntad, Señor, porque solo así serán prosperados y bendecidos. Solo así serán bendecidas sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Haga la voluntad de Dios, hermano. Porque Abraham está recibiendo, tengo que terminar, esto lo vamos a seguir más adelante, pero esto es importante, este pedacito es importante y lo voy a seguir en ese pensamiento. Porque Abraham está recibiendo, no, si Ismael es el que Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque es mi primer hijo y mi simiente es la que Dios quiso, por eso me sacó de Ur de los Caldeos. Y me ha dicho Jehová, y Él me ha hablado, me ha dicho y me ha conversado y me ha platicado. Ese hombre era espiritual, hermano, ese hombre no era un cualquiera como usted y yo. Ese individuo sabía lo que Dios había hecho, lo que Él había dejado, cuántas pláticas, conversaciones, si mire qué grado de niveles los que tenía. Le fueron a visitar y a decirle que iban a destruir Sodoma y Gomorra, y le pidieron que se pudo interceder, y le dijeron esto y lo otro, platicaba, hablaba con él. Cuando se quedaron, se fueron dos y se quedó uno. ¿Cuánto platicaría con ese uno? Si usted sabe que tiene un visitante del cielo y lo tiene en la sala sentado y que lo va a hacer hablar solo por lo que usted le pregunte, de bruto si usted se queda callado. Tendría usted que ser demasiado lento
para no sacarle todo lo que pudiera, para que le contara todo lo que hay del otro lado. Entonces ahora Abraham, su pena y su preocupación es que la voz de Sara es la voz de la carne para él, es la voz de la mujer ofendida, es la voz de la que está protegiendo a un hijo. Y él no puede creer que esa sea la voluntad de Dios. Lógico. Si el cabeza soy yo de mi casa, el que manda en mi casa soy yo. No va a venir la señora a decirme, fíjate que yo siento del Señor que lo que tú estás pensando es del diablo. Apuches. ¿Y desde cuándo te habla a ti antes que a mí? Si yo te enseñé cómo oír a Dios. Entonces es así, Abraham estaba igual. Que Abraham dijo, no, lo que voy a hacer es un suicidio espiritual. Ya me metió en un lío esta, y ahora me va a meter en otro peor. Y viene el Señor y por eso le habla. Y le dice, no tengas pena. Sara, solo por este ratito está hablando de parte mía. ¿Le hago caso? Sí. ¿Por qué le vas a hacer caso? Y entonces le va a contar a Abraham la gloria que tiene para Ismael. Y cómo lo va a socorrer y cómo lo va a bendecir. Y cómo lo va a hacer archimillonario. Y que lo va a hacer que su tierra donde viva tenga ríos y ríos de riqueza. Y que lo que menos va a hacer Ismael es necesitar dinero. Que la prosperidad, eso es el levantamiento de los egipcios jóvenes. Ese es el levantamiento que está justísimamente una nación como esta quiere traer a ellos, aunque hay gente rara y perversa que quiere intervenir de otra forma, pero ¿qué es lo que hoy en día es el enorme conflicto? Que las millonadas de petróleo y de dinero en abundancia que tienen los árabes, solo el 10% de la población lo vive y el 90% tiene que trabajar en lo que pueda. La injusticia social, la cual nunca la predicó el Corán. Por eso es que nosotros vemos que hoy, y lo vamos a ver, se va a incendiar. Y usted lo va a ver. Se va a incendiar, hermano. Se va a incendiar la descendencia de Ismael. Mire lo que este malvado hizo en Siria. Mire lo que existe en Alepo y vea las destrucciones de niños, la forma en la que se está haciendo la maldad. El rey de Siria quiere quedarse ahí, este maligno perverso, hermano. Y la tosudez y la falta de agallas de los líderes del mundo, ahí lo tienen todavía. Por eso es de que la presidencia de ese país pasó y está en manos del que está, por la tibieza de los que se creían que ya habían ganado, siendo tibios. Dice la verdad, esta nación está siendo absolutamente también llevada a un lugar. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de estar en un lugar de gente muy importante, de gente muy influencista en el mundo de hoy, de esta sociedad, judíos millonarios. Y pude platicar en algunas cositas con algunos de ellos por ahí, que me he hecho mis tanes en inglés. Y en eso, estando allí, vi un agarrón que había así en una esquina de gente que con cultura, porque el agarrón no son los agarrones como los salvadoreños y guatemaltecos se agarran, ¿no? Y tampoco están así de, ¡ay, vas a ver! No. Y pude oír la discusión intelectual, pero pude ver el desconfort
y la inconformidad del blanco contra el blanco por ver lo que sucedió en las elecciones de este país. Esta nación está dividida absolutamente. ¿Por qué? Porque el Señor está interviniendo. Porque cuando veamos estos conflictos, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. El que controla no es el verde, ni el amarillo, ni el rojo, ni el azul. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que está sentado en el trono. Como intervino en el momento en que Abraham iba a cometer el error más grave de su vida. ¿Y cuál era? Nombrar a Ismael su heredero. Porque por primera vez él entiende que lo que Dios va a hacer no es usarlo a él para bendecir una raza en la tierra, porque él da a luz dos de distinta coordenada. Y cuando está a punto de tomar una decisión arbitraria y que va a desarmar lo que ya casi estaba desarmando Sara, le dice a Abraham, y lo endereza, y con eso terminamos: en Isaac. En cambio en el Corán dice en Ismael. Pero la verdad era que en Isaac te será llamada descendencia. Cuando él oyó esa voz de Dios, entendió que pasara lo que pasara, esta vez Sarita tenía razón. Que era en su hijo en el que Dios bendeciría. Entonces, hoy tenemos que entender esa verdad, hermanos. Y lo que se refleja para nosotros es que nosotros también hemos de tener decisiones arbitrarias que estamos a punto de errar si las seguimos haciendo. Vuelve a la voluntad de Dios. Ponte de pie en esta linda tarde. Aleluya. Levantamos nuestro canto al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Jesús. Hay una fuente en mí que está brotando. Levanta tu canto al Señor. Vamos a orar, tenemos tiempo. Las necesidades que hemos leído, la petición por Abigail Nazario, que la van a operar el diciembre 15 para que su ovario sea restaurado por un quiste que está allí. Vamos a orar para que el Señor se glorifique. Cantamos al Señor, aleluya. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Una vez más, aleluya. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de
Levanta tus manos al Señor en esta tarde. Deja que el Señor te lleve a su voluntad, donde quiera que estés oyéndome, tú que estás aquí en este día. Deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Quizás no la entiendas, no la comprendas. Quizás hasta te puede dar temor, porque te va a meter a un terreno desconocido. Pero vas a tener que usar la fe, vas a tener que creer, vas a tener que confiar, vas a tener que depender de Él. Te alejaste, te fuiste, ahora regresa a esa confianza. Deja que Él te cuide, que Él te ayude, que Él te proteja. Deja que su mano te dirija. Oh, aleluya. Deja que Dios obre, así como Abraham, que estaba absolutamente anonadado ante lo que estaba a punto de hacer, pero creyó que expulsar a Ismael sería peor pecado. Pero Dios tuvo que hablarle, le hizo entender que hay momentos en donde hay que confiar en la voluntad de Dios. Hay que aprender a creer que Dios te está guiando por un camino certero, verdadero y seguro. Abandónate en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por estas verdades escritas cientos de años antes que nosotros. Gracias porque hoy somos testigos oculares de que lo que dijiste era verdad. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios de la vida que está frente a nosotros y mantener la cordura espiritual dentro de la revelación del Evangelio de Jesucristo que nos ha tocado vivir. Extiende tu mano, guardando, protegiendo nuestra vida. Extiende tu mano de misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, el por qué te revelaste a nuestra vida
y no a aquellos compañeros nuestros que nunca te conocieron, sino a nosotros que éramos menos que ellos, y sin embargo tuviste misericordia de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo, protégelo, guárdalo. Oramos, oh Dios mío, por esta mujer, Señor, que va a ser operada, Abigail Nazario. Señor, que esta operación sea un éxito, conforme tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús, llévanos en paz, con gozo, alegría, y permítenos volver de nuevo, Señor, a estar en tu presencia adorando en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios les proteja a cada uno de ustedes. Mucho cuidado al salir, por favor, a atravesar la calle. Por favor, esta avenida central siempre ha sido un problema. Mucho tráfico, gente que puede tener problemas al no poner atención. Y con los niños en el parqueo, por favor, siempre atentos a ellos.